Probando, probando. Bueno, pues ya estamos aquí. Solo han pasado 2 meses. Tú flipas. Ya lo sé. Entre confinamientos, toques de queda, diluvios universales y otras circunstancias, se hace muy complicado sacar vídeos adelante. Pero he estado trabajando muy duro. Y he conseguido sacar y grabar mucho material en adelante. ¿Podría hacer un vídeo de mejoras del 09? Bueno, ya sí eso. Está a punto de llegar el vídeo del Currus Panther, cuya aventura en Barcelona merece la pena no pasársela por alto. Tengo listo también el vídeo del Dualtron Mini y Ledger, con las mejoras tan ansiadas de la rueda delantera Y del tan necesario freno delantero. Quiero avisaros de que estoy sorteando un patinete eléctrico, varios altavoces y auriculares, junto con los canales de Tecnophone Pro y Grupo Reviews. Y todo esto es gracias a la página mepicaelchollo.com. Para participar no os perdáis mi último vídeo o chequead el enlace que os dejaré en la descripción de este vídeo. Como os decía, estoy preparando muchos vídeos como las mejoras del 09, el vídeo del Enokin Oxo, la review de mi skateboard eléctrico, el super update de mi Dualtron, así como otros muchos proyectos que os contaré al final del vídeo en primicia y con escenas inéditas. Así que espero poder sacar los vídeos cada semana o semana y media. Que la intención es sacar el atasco que tengo y tener muchos vídeos antes de que acabe el año. Pues eso, el vídeo trata sobre una de las máquinas más brutales y que mejor coeficiente tienen en todos sus apartados. Se trata sin duda de la marca con más calidad que hay actualmente, la más indestructible y sólida que existe, avalada por la electrónica Minimotors. Ha sido tan exitoso que su primer modelo, el Currus NF, lo han actualizado a la versión Plus. Por eso lo de Plus, más mejoras. Añadiendo también una versión todavía más bestia para completar la gama Currus con la versión Panther. Pero eso lo veremos muy pronto. La pregunta es, ¿lo han mejorado lo suficiente? ¿Se nota la diferencia? Os dejo por aquí o no sé por dónde el vídeo que le hice al Currus NF, el cual comparte con este modelo el 80% de las características, ya que haré hincapié en las novedades que trae. Principalmente diré que es una marca made in 100% Corea, cuyo modelo es de gama grande pero con cuerpo de bestia, manteniendo los dos motores de 1000 vatios nominales y su increíble batería de 28 amperios y 60 voltios, con una de las mejores BMS que hay para su autogestión, unas luces espectaculares, una excelente suspensión y una estructura, materiales y acabados brutales, que te ofrecen una solidez en su conducción que asemeja a la de una moto custom de gran cilindrada. Este vídeo ha sido posible gracias a Currus España. A través de su página web podréis adquirir cualquiera de sus modelos y también podréis hacerlo a través de Solo Rueda, tienda con la que colaboro desde hace tiempo y que conocéis ya de sobra, y que precisamente ha abierto recientemente una nueva tienda de 200 metros cuadrados en Barcelona, con patinetes, ruedas y motos eléctricas. Tanto en Currus España como en Solo Rueda tendrás garantía y servicio técnico oficial y de mantenimiento. En ambos casos tendréis también, para los que venís de parte de mis vídeos, un cargador extraoficial de Minimotors valorado en 80 euros, incluyendo en el comentario o las notas de compra cupón cargador vídeo OX. Y si tenéis tienda en España y queréis distribuir Currus, podréis solicitarlo a través de la página de Currus España. Como ya hace la tienda Patineteros en Las Palmas, que se encarga de las ventas de Currus en todo el territorio canario. Es la primera tienda especializada en patinetes potentes. Allí también dispondréis de todas las garantías, servicio oficial técnico y además podréis conocer y disfrutar con otros usuarios de las rutas y quedadas que organizan por las islas. Entonces, ¿qué clase de mejoras nos trae el Currus NF Plus, Ox? Excelente pregunta, amigo hater. Nos trae una gran base más ancha y generosa, neumáticos de serie de más calidad,
Un rediseño con los acabados y las luces del nuevo Panther, manillar de carbono, nuevo emblema de Currus, botón para conectar el doble motor, sin olvidarnos de su interior con mejor protección contra la lluvia, mejores conectores y ahora sí una suspensión espectacular. Pues vayamos por partes, Jack. Su diseño ya de por sí Destroyer se ha llevado a un nivel más. Ahora es algo menos rectilíneo. La base incluye formas más sinuosas, tanto en la forma de la tapa de la base como en los laterales de la misma. Ha perdido algo de tosquedad para adquirir elegancia y aspecto futurista del que ya de por sí traía la versión anterior. Su look es grandioso y se lleva absolutamente todas las miradas de absolutamente todos los que pasan a su lado. Me recuerda a una Harley. Y es que su manillar ya no es plegable, es un manillar de carbono tipo mountain bike, con un look racing de 70 centímetros de largo. Esto le confiere a la bestia, ya de por sí robusto, una conducción muy confortable. Aunque yo personalmente prefiero, con ruedas de 10-11 pulgadas, que el manillar sea algo más corto, de unos 60-62 centímetros de ancho. Ya que al ser tan ancho puedes tener más dificultades para pasar entre los coches, o pasar por los umbrales de las puertas. Esto hace que el patinete a altísimas velocidades y en frenadas muy bruscas pueda cimbrear un poco, puesto que cuanto más largo sea el manillar, al ser una rueda no muy grande, cada milímetro de giro en él incidirá mucho más en la rueda. Con un manillar de menos longitud, esto lo disiparéis mejor. También tenéis la posibilidad de pedir el manillar plegable en vez del de carbono. Os voy a dejar abajo en la descripción del vídeo unos enlaces para unos manillares de carbonos que he descubierto y que he adquirido para hacerle un super tuning al Inokim Oxo y que podréis ver en su próximo vídeo. Pero lo más destacado es la base. La antigua base era incluso algo estrecha para su tamaño y algo corta, dado que el alerón sobrevuela la superficie del mismo, impidiéndote usar toda su longitud. Pero ahora la han ensanchado sobradamente, de manera que puedes llevar los pies pareados, y te sobra aún más espacio. Es incluso más ancha que la base de un Dualtron 2, que ya traía una base muy generosa. Y por dentro no lo es menos. Sí que es cierto que no encontramos todo el espacio que aparenta tener fuera, ya que los laterales se usan para las luces, conectores y reductor de voltaje. Pero aún así encontramos un gran espacio en todos los sentidos, incluso debajo de la tija, donde podríamos plantearnos una batería aún más grande. Han rediseñado los colores y las formas, algo más sinuosas y modernas. Su color negro es brutal, muy elegante, que combina con todos los acabados del vehículo. Y el nuevo emblema de Currus es la guinda del vehículo, que cierra con broche de oro los cambios de este modelo. ¡Oh, sí! ¡Qué bonito! ¡Madre mía, joder, Ox! No se dice joder en los vídeos. ¿Qué haces? ¿Que me has pinchado? Dentro de su nueva imagen, las luces vienen a completar la fiesta lumínica que Currus ha añadido. Los LEDs laterales, llenos de colorinchis, nunca han sido mi adorno estético favorito, y no se pueden desconectar, sin que se desconecte la luz trasera. También detalles tan sencillos pero importantes como las gomas de las ruedas han cambiado. Siguen siendo unas ruedas de 10 pulgadas de diámetro y 3 de ancho, incluso con el mismo dibujo, pero han abandonado ese material plasticoso que chirriaba de mala manera al frenar, y ahora claramente están hechas con otro material más gomoso, agradable a la conducción y al tacto con el asfalto. Oh, ¿y qué pasó con la botonera, Ox? Gracias al vídeo que hice del Currus NF y que os he dejado en las tarjetas, Fran de Solo Rueda comunicó esta circunstancia a la fábrica de Currus, ya que no venía con una activación y desactivación de los dos motores. Siempre iban conectados ambos motores y era muy brusco debido a su gran potencia. A raíz de mi vídeo se tomó nota e instalaron este botón para activar el modo dual. Esto mejora la conducción y la eficacia de la batería, de manera que ya puedes elegir cuándo y cómo desatar a la bestia. El botón es muy bonito y futurista, con un bonito LED azul. Os dejo en la descripción del vídeo enlaces de compra de esta botonera, para 1, 2 o 3 botones, para que lo compréis para vuestros Currus, Dualtrones o cualquier otro patinete. Oye, pero ¿solo cambia esto del viejo al nuevo modelo?
Lo mejor es que ante unos acabados y calidades ya de por sí brutales y una impermeabilización muy alta ante la lluvia, han subido aún más el listón. Las gomas de gran grosor y excelente calidad recorren toda la base para no dejar ni un centímetro sin sellar. La tapa de la base está atornillada sobre un faldón, ahora todavía más ancho, más grueso y que está fijo en el perfil perimetral del patinete. Absolutamente estanco. Joder, se nota calidad por todos lados este patín, No tiene nada que ver. Y no es todo, la batería viene perfectamente protegida por su caja de aluminio, con los cables totalmente sellados a su salida de la misma. La electrónica viene muy bien protegida. Cables de silicona de alta densidad con grandes materiales, conectores en los pasos y hasta algún fusible en su recorrido para proteger la batería ante una fuerte subida de tensión o calor. Totalmente inédito en cualquier patinete que haya visto jamás. Ah, vale, eso ya es otra cosa. Pues eso no es todo. La versión antigua ya traía una grandísima suspensión semihidráulica regulable. Pero sí es cierto que esa amortiguación se me antojaba algo dura. Pues la han vuelto a modificar para entregarnos una de las mejores suspensiones que he probado. En el ranking personal de los que yo he probado están el número 1 el Ox y en el segundo lugar el Chinotron. Pero la nueva suspensión del Currus se ha colocado en mi suspensiómetro en la posición número 2. Es una suspensión muy elástica y suave, no tan blanda como la del Inokin, pero se nota la mejora, que te permitirá circular por todo tipo de caminos y terrenos comiéndoselo todo. Sin duda, la suspensión para mí, hoy por hoy, junto con la batería, es de las cosas más importantes en un patinete eléctrico. Entre la dimensión de la base, la posición de las ruedas, la estructura y la suspensión y el manillar, encuentro que su conducción es excelente, la más agradable que he probado. Es un verdadero placer circular con él. Te sientes muy seguro, confortable y más aún, notas que eres parte de la circulación. Es con el único patinete que me siento respetado frente a los coches y motos. Respetan mi espacio y me toman como uno más en la calzada. Pero también tengo que decir muchas cosas de lo que aparentemente no cambia en este modelo. Y la verdad que un vehículo que es casi un 10, ponerle pegas resulta un tanto miserable, ya que ninguna otra marca llega a los niveles del Currus. Por eso quiero que entendáis que las pegas que le pueda poner son solo unos pequeños detalles sin importancia, que bajo mi criterio personal harían que esta máquina fuera absolutamente perfecta, ya que las virtudes son increíbles. Por ejemplo, la frenada se siente muy bien, es como ver frenar un maldito coche en la calzada. Se agarra muy bien y su coeficiente de frenada es alto para ser un patinete. ¿Has visto? Ni color, tío. Ya sabéis que los patinetes, por su configuración y por el hecho de ir de pie, de por sí frenan como el culo. Pero puestos a pedir, sus frenos hidráulicos no son los más interesantes. Quizá no pediría unos Magura, que serían increíbles, pero sí subiría el escalafón y pondría alguno más top. Pero estamos ante el vehículo estructuralmente más indestructible cuya torsión o fractura no es viable. Este es sin duda el argumento más potente de este vehículo, y no me refiero a su columna de dirección. Si le colocas una tija de Currus a un Dualtron, esto no le hace más sólido. La clave es su gran puente estructural que va de la base a la tija. Su tija anclada cuyo pliegue se sustenta con un perno de 2 centímetros de grosor, y sus numerosos y enormes tornillos de alta resistencia. Cada uno de los materiales que usa duplica o triplica en densidad, tamaño y calidad a cualquier otro patinete. Muy resistente, podríamos... Y esta es la clave principal para evitar una tragedia ante un vehículo cuya tija sufre mucha fatiga a lo largo de los kilómetros. Super, merci Weebot. Lógicamente se ha incrementado su peso en unos 4 o 5 kilos, llegando hasta los 39 kilos de peso. Yo personalmente, por encima de los 30 kilos, sufro una hernia discal distrófica para subirlo 2 pisos. ¡Hostia! Y por encima de los 35 tengo que llamar a la grúa.
Pero si tienes ascensor y no tienes pensado alzarlo más de lo necesario, lo que ganas por lo que pierdes. No se puede tener indestructibilidad y autonomía y a la vez ligereza ni a la inversa. Las luces son de otro planeta, son de 10, nada que objetar, nada que criticar. La mejor luz delantera y de freno que he probado en un patinete eléctrico. Son prácticamente de moto. La frenada es visible a decenas de metros de día y de noche, y su luz delantera puede cegar a cualquiera a su paso en plena luz diurna. Eso sí, controlar su uso de día porque tiene un consumo algo elevado. El pito es completamente de vehículo. A decir verdad, es un jodido claxon. Es francamente muy útil de cara a la circulación con vehículos. Se te escucha y se te ve. Hostia puta, me ha quedado el pitido. Pero en los carriles bicis, quizás sí echaría en falta algo más suave para no infartar y violentar al personal. Las ruedas me gustan mucho, son muy anchas y generosas. Al igual que en el modelo anterior, cambiar una rueda no puede ser más cómodo. Será difícil que pinches con él, pero llegado el caso, saber que se divide en 3 mitades. El motor por un lado se queda separado con el cable y por otro sale la rueda entera con la corona, que se divide también a su vez en 2, lo que facilita su cambio de rueda increíblemente, como ya lo hace el Dualtron Mini y el Dualtron 2 EX Plus. ¿Y qué más puedo deciros de esta bestia inmunda? Que me encantan los motores, son muy compactos y el cable ingresa en él lateralmente en el eje y no sale de dentro del eje, lo que te evitará algún disgusto. El motor se siente realmente potente, aunque diría que no tan eficiente como los motores Dualtron. Quizá el peso del Currus tenga mucho que ver en esto. Su velocidad máxima es de unos 70 km/h, que gracias a sus hechuras no sientes tanto la peligrosidad de las altas velocidades, por su corpulencia, estructura y conducción. Lógicamente, el patinete se entrega limitado a 25 km/h. Todos los patinetes se entregan debidamente adaptados a la nueva normativa con su certificado europeo y su limitación de 25 km/h. Los cambios de la nueva normativa no afectan actualmente ni el año que viene a ninguno de los vehículos existentes. Mi vídeo de la normativa del VMP, que ya ha alcanzado las 200.000 visitas, sigue en vigor y anticipo ya allí mucho de lo que ya se ha confirmado, ya que adelanté la mayoría de los detalles que entrarán en vigor el 2 de enero de 2021. No os preocupéis porque haré un nuevo vídeo tan pronto como cualquier estatus que nos afecte a todos los VMPs cambie drásticamente, ya que la limitación de velocidad o la prohibición de uso de aceras o carreteras interurbanas, entre otras cosas, son detalles que ya adelanté en mi vídeo. El famoso certificado de circulación de la DGT no tiene previsto salir hasta dentro de unos cuantos meses, y tras su confirmación, las marcas y fabricantes no tendrán la obligación de aplicar dicho manual hasta 2 años después de la confirmación del mismo. Así que mantente suscrito aquí a mi canal para estar al día de todo lo que es movilidad eléctrica. Al igual que en el modelo anterior, su batería es de celdas Samsung, con 28 amperios a 60 voltios, cuyo fabricante se jacta de conseguir 100 km de autonomía, pero en realidad está en los 75-80 km. Aquí ya sabéis que influyen muchos factores. Lleva 2 tomas de carga simultánea para poder cargarlo con doble cargador, pasando de tardar 14 a 7 horas. He hecho en falta el conector para la toma de batería extra, que tan inteligentemente llevan los modelos Dualtron. Para el próximo vídeo del Currus Panther os enseñaré cómo sacar la conexión de la batería para poder conectar una batería externa en tu Currus. Pues sí, he aquí una de las tonterías más grandes. Ponerle una llave de encendido y apagado a un patinete eléctrico. Esto es como ponerle una sacalefactable a una nevera. Es grande, feo y la llave, que no es pequeña, al ser picuda te la clavas en alguna frenada o despiste. Lleva incluido el botón delimitador, que no pinta nada y limita demasiado para ser útil, no más de 12 km/h. El accesorio ocupa mucho espacio.
es de mala calidad y lleva un voltímetro, que no tiene mucha utilidad tampoco, porque ya el voltaje te viene reflejado en el LCD Eye de Minimotors. Como conclusión final diré que estamos ante una marca y un modelo de 10. Me encanta ver cómo una marca ante un modelo sobresaliente lo vuelve a rediseñar y te lo mejora añadiendo siempre la más altísima calidad. Y es que en los rangos de precios de Dualtron tenemos una marca cuya estructura, indestructibilidad, calidad, diseño, potencia, electrónica y velocidad nos garantizan una experiencia con un vehículo increíble. Y lo mejor de todo, con las garantías que conlleva hacerlo en tiendas oficiales con servicio técnico y de mantenimiento, tal cual obtienes cuando compramos un coche en un concesionario oficial. Quiero agradeceros que muchos de vosotros hayáis visto de nuevo el vídeo. Espero que las imágenes extras y el contenido diferencial os lo haya hecho más ameno. Y a continuación os quiero contar todo el contenido futuro que se viene al canal. Pero antes ya sabéis que me ayudáis muchísimo cuando os suscribís, cuando apoyáis el vídeo con likes, compartiéndolo, comentando, etc. Que siempre podéis apoyarme en PayPal, como alguno ya lo está haciendo, y para los que no lo hayáis visto os he dejado un mensaje de amor en mi último vídeo, que es para vosotros. ¿Y qué es lo que se viene al canal? Ya me está llegando el Mantis 8, que es un modelo que me encanta. También seré uno de los primeros en hacerle una super review al increíble 010X Limited. También os mostraré el nuevo y brutal Dualtron Storm, y los que me seguís en Instagram ya sabéis que ya ando probando el Inokim Oxo, al cual ya le estoy haciendo algunas mejoras. Tengo entre manos un proyecto llamado Viper, que es top secret y que ya os iré contando. Y también os he comentado que estoy aprendiendo a manejar el monociclo, ya me manejo un poco más, con lo cual podré empezar a hacer la review de la super rueda Inmotion V11, que es una de las primeras en traer amortiguación. Otro proyecto que me apetece muchísimo es el UBGO Damo. Es un nuevo patinete de UBGO, una marca que me encanta y que promete ser una bestia. Y por supuesto sigue en pie mi viaje a París para probar los nuevos modelos de Rion Race, que es el patinete más rápido del planeta. Y un montón de chinotrones que me están llegando para probar en el canal. Gracias por seguirme y estar suscritos. Y hablando de chinotrones, os dejo aquí el vídeo que le hice al Chinotron en la montaña, que fue una aventura muy divertida. Y como siempre, besitos. ¡Ay, ay!